Bienvenidos a su podcast Chula Libre, donde tenemos un poquito de todo, desde desmadre sin control. Chuladores y chuladoras, rudas y técnicos, bienvenidos nuevamente a su podcast Chula Libre. En el episodio de hoy, siempre quise decir eso, hoy hablaremos de la independencia de México, así es. De nuestras fiestas patrias, porque no se vale solo comer pozole, beber tequila, escuchar cohetes y beber hasta el amanecer. Se trata de entender qué es lo que estamos festejando el 16 de septiembre y por eso les traigo este capítulo. Estaba platicando hace tiempo con un amigo y me dice, oye, ¿qué opinas de la independencia de México? Y bla bla, y estuvimos aventándonos un buen debate, así es que de ahí surgió la idea de armar el capítulo de hoy. Así es que acomódense en sus lugares, prepárense una cervecita, un cafecito, lo que sea que estén haciendo, escuchándonos desde el baño de la oficina, donde quiera. Súbanle a esa madre porque comenzamos. Como sabemos, México no nació con papeles, no nació siendo un país cuando comenzaron a escribir los primeros historiadores del continente americano, sino nació con maíz en las manos y un grito en la garganta. Así es, el grito de Viva México. En realidad no fue un Viva México de parte de Hidalgo, pero ya lo veremos más adelante. Somos hijos del sol y de la tierra. México es un hijo del sol y de la tierra. Es el nieto de los dioses y el compadre del chile, el chile en nogada. Aquí no empezó la historia ni con firmas, empezó con tambores de guerra, con pirámides, canciones, con conquistas, con derrotas, con humillaciones, con victorias y con muchas ganas de permanecer. Así es que este viaje de dioses, conquistadores, pólvora, campañas, chiles en nogada, mole, leyendas muy chingonas, fusión de culturas, todo esto es México. Ese es el nacimiento de México. Comenzó con civilizaciones prehispánicas. Alguien antes de que nombraran esto como México, existían muchas civilizaciones. Los mayas, los olmecas, los mexicas, los purépechas, los tlaxcaltecas, etcétera. Eso es en esta parte del Valle de México, porque por allá arriba, más al norte, que también fue territorio mexicano, los cheyennes, los apaches, los tarahumaras que están de este lado por Chihuahua, etcétera. Civilizaciones que, claro, fueron migrando hacia el sur y se asentaron aquí en la parte que conocemos como el Valle de México. Entonces, todas estas culturas comenzaron a asentarse. Muy poco se sabe de los olmecas y los teotihuacanos, que son cunas de las civilizaciones de aquí de México. Después se extendieron hacia los mayas, hacia los mexicas, hacia los texcocanos, los de Azcapotzalco, los de Tacubaya, que eran los 4 barrios antes de la época prehispánica. Se fusionaron cuando los mexicas los conquistaron. Esa historia está muy interesante y padre. Si le dan like o nos escriben compartir
nos escriben al compartir que quieren escuchar un podcast especial sobre las culturas prehispánicas. Hay mucho, nos podemos aventar en el número de capítulos hablando sobre las culturas prehispánicas, que ojo, no soy historiador, soy un amante amateur de las culturas prehispánicas y de la cultura mexicana en general. Pero bueno, denle like, déjennos los comentarios si quieren que hagamos un podcast al respecto. Pues bien, los mexicas buscaron desde el Valle de Aztlán, que a ciencia cierta hoy no se ponen de acuerdo los historiadores dónde está exactamente el Valle de Aztlán, pero bueno, estos compas venían caminando, eran los errantes en su éxodo, pues nadie los quería, ¿no? Eran los apestosillos, los extranjeros, los de fuera, no tenían dónde asentarse, porque las civilizaciones que existían aquí, que reitero eran los de Texcoco, Azcapotzalco, Tacubaya, etcétera, pues ellos decían, estos güeyes que no huelen feíto, vamos a aventarlos para allá. Entonces ellos venían desde Aztlán buscando un presagio que era el de Huitzilopochtli, que prácticamente el presagio decía: allá donde encuentren una serpiente parada sobre un nopal devorando una serpiente, ahí es donde tienen que construir la civilización mexica, los nuevos asentamientos. Digo, palabras más, palabras menos, que en realidad no hay textos que lo describan, sino códices. Ahí es donde asentaron ellos su civilización, ¿no? Que es donde conocemos ahora que está el Templo Mayor. Se expandieron muchísimo por esta parte de la Ciudad de México, que el Templo Mayor estaba dedicado a Huitzilopochtli, pero también retomaron una ciudad que estaba, cuando ellos llegaron, ya estaban abandonada. Sí, en la ciudad de Teotihuacán, cuando estos amigos los mexicas llegan, pues estaba abandonada. Entonces se expanden, se la adueñan. Nadie sabe quiénes eran los teotihuacanos, nadie sabe quiénes eran los olmecas de estas cabezas grandes por allá por Tabasco y Veracruz. De esas civilizaciones se sabe muy poco, solo existían ruinas y pues los mexicas se fueron expandiendo y fueron agarrando esta parte. Entonces, pues estos muchachos, después de ir conquistando varias civilizaciones, empezaron a decir: bueno, pues ahora somos de maíz, de obsidiana, de fiesta y de sacrificio. Estamos chido, vamos a conquistar las demás civilizaciones. Pero hubo quien decía: no, ni madres, estos güeyes no van a llegar a invadirme. Y los de Tlaxcala, que sí, realmente dicen que Tlaxcala sí existe. Yo he estado en lugares que se llama Tlaxcala, no es un mito, realmente Tlaxcala existe. Y los tlaxcaltecas dijeron: ni madres, nosotros nos vamos a defender. Bueno, pues se defendieron. Fueron de las pocas civilizaciones que resistieron, los tlaxcaltecas, los de Cholula, ya más para hacia Michoacán. También hubo civilizaciones, los purépechas, que dijeron: ni madres, nosotros vamos a resistir. Entonces llegan estos güeyes barbados, grandes, altos, guapos, así como yo, a extranjeros, y viene aquí el primer némesis de la historia mexicana para muchos, ¿no? Que era este muchacho Hernán Cortés. Llegaron esos güeyes en barquitos chiquitos. Ustedes ven ahora réplicas de esos barcos y dices: no mames, en estas chingaderas viajaban tantos güeyes para conquistarnos. Pues venían con sus armaduras que parecían cosplays de caballeros medievales. Pero bueno, pues Hernán Cortés viene, desobedece órdenes de sus de las personas que iban al mando de las expediciones de conquista y exploración. Y ese güey dijo: a ver, ¿quién me sigue? Se trajo a 500 soldados, si no estoy mal, y empezó a explorar esta parte. Entonces cuentan las narraciones de los historiadores de esa época, que la mayoría eran frailes, que Hernán Cortés dice: ah, chinga, ¿dónde estoy? Esta madre está más civilizada, grande que cualquier ciudad de Europa. Huele rico y hay mucha comida, ¿no? Al contrario, allá que venían de la peste bubónica y de enfermedades y de malos hábitos
que nos han heredado nuestros fusionadores de civilizaciones, los colegas españoles. Bueno, eso ya igual será otro tipo de podcast. Pero en fin, pues llegaron, conquistaron con alianzas, que Hernán Cortés era buen estratega, se casa con... Él era casado allá en España y aquí se casa con la Malinche. Bueno, pues la Malinche también es una figura muy, ¿cómo decirlo? Muy juzgada por la historia. Pues bueno, la Malinche se enamora de Hernán Cortés, tienen un hijo, la bautizan como Doña Marina. École, ya no era la Malinche sino Doña Marina. Y es la que fungía como intérprete entre los españoles y entre las civilizaciones prehispánicas, que hablaban náhuatl con su n número de variantes. Y ahí dicen, chinga, pues aquí hay mucho oro, vamos a jalar oro. Empezaron a arrasar con las ciudades prehispánicas. Y al final, bueno, pues cae nuestra amada ciudad de Tenochtitlan. Es ahí donde comienzan 300 años de virreinato. ¿Qué es el virreinato? Pues que del otro lado del charco en España hay un rey, y de este lado hay un segundo rey que recibe órdenes del rey que viene de España, ¿no? Imagínense, en ese tiempo ni Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, ni su puta madre, perdón la expresión, ni su chingada madre, tardaban en llegar las instrucciones, seguramente meses, pero bueno, pues es lo que había. Entonces empezaron a sabotear, y viene ahí la parte interesante de la historia de México. Toda la historia de México es interesante, perdón por ese comentario, pero es de las partes que más tengo que reconocer, porque a todos aquellos que respingamos sobre la religión católica y la imposición y un solo Dios, monoteístas, la fregada, son los monjes, los jesuitas, los que empiezan a protestar, decir, oye, no maltrates a los indígenas, no maltrates a las personas que viven aquí, hay que ser más liberales, más justos, etc. Entonces pasan de querer hacer un exterminio, como pasó con los ingleses por allá en el norte, que acabaron con muchas civilizaciones, que para empezar las civilizaciones más allá del norte de México no hay edificaciones como las hay aquí. La más al norte que conozco, que me tocó ver, es por allá por Casitas en Chihuahua, que son unas casitas en medio de una montaña, y hay unas ruinas ahí en un desierto que parecen más como cuartos que hicieron de adobe, y ya para el norte más no tengo conocimiento de que haya más ruinas por allá, si no es de México, de la frontera de México hacia acá donde hay ruinas. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que los ingleses, cuando iban a Estados Unidos, pues aquí solo tenemos espacio para nosotros. Y de este lado, pues los monjes comienzan a hacer conciencia con el rey, con el virrey, con todos los gobernantes de este lado, y dicen, a ver, no te manches, no te chingues a los indígenas que viven aquí, son humanos, también tienen derechos, etcétera. Entonces dijeron, va, pues es ahí donde comienzan a decir, ok, pues vamos a respetar, y comienza esta parte de las castas de la Nueva España, que prácticamente las castas de la Nueva España eran los mestizos, los mulatos, el sambo,
El castizo, si no lo había escuchado hasta que empecé a investigar sobre esto. El morisco, el coyote o el indígena. Pero bueno, prácticamente eran los españoles, eran los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. Los indios, que eran los pueblos, las personas que eran originarias de aquí de América. El negro, que eran de orígenes africanos. Los mestizos, que eran hijos de españoles e indígenas. Los mulatos, hijos de español y personas de África. Los zambos, que eran hijos de indígena y de africanos. Los castizos, que eran hijos de mestizo y española. Los moriscos, que eran hijos de mulato y española. Los coyote, que eran hijos de mestizo e indígenas. Los chino, imagínense esa palabra que ahora la usamos para mil cosas más. Pues el chino es hijo de mulato e indígena. El albino es hijo de morisco y española. Y el salta atrás o salta para atrás. Y se refería a los hijos nacidos de mezclas de castas entre muy dispares, o que su apariencia física era muy distinta a la norma, ¿no? Imagínense identificar todas estas castas españolas, estaba cabrón. El chiste es que aquí en México las más conocidas son las de criollo, el mestizo, el español y el indígena. Eran las 4 que nos enseñan más en los libros de historia. Pero bueno, pues estos indígenas, estos españoles empezaron a convivir gracias a los cristianos, gracias a los católicos, gracias a los monjes, a los jesuitas. Ellos fueron los que empezaron a educar a las etnias indígenas, los empezaron a evangelizar, etcétera. De ahí viene este famoso indígena Juan Diego, que conoce en el cerro de Tepeyac, conoce a la Virgen de Guadalupe, que le dice: hijo, a ver, aquí en medio de la chingada, a ti el güey más random de todos, te elegí para que vayas y mandes un mensaje que pongan aquí un templo para mi nombre. Yo, la Guadalupe, madre de los indígenas. Pues este güey va ahí con su bigote de billete de 100 pesos y toca la puerta al templo de los jesuitas. Me encontré a una mujer muy hermosa, la Madre de Dios, la Virgen de Guadalupe, etc. Y quiere que le pongamos un templo ahí. Y bueno, ya conocen esa parte de la historia, ¿no? Que al final la Virgen de Guadalupe le pone un chingo de rosas en su vestimenta, y cuando llega al templo nuevamente, para que le creyeran, pues está el ayate que tenemos ahora en la Basílica de Guadalupe, que es el ayate de Juan Diego. Es una leyenda muy, muy bonita, ¿no? Ya de quién la pintó, de cuál es el origen, etcétera, lo podemos contar también en podcast. Así es que si les gusta este podcast, denle like, compartan, déjenos sus comentarios sobre qué quieren que sean los próximos episodios. Y si quieren venir al programa o que grabemos a distancia, también este podcast está abierto para todos. Y bueno, pues ya para allá, en 1810, los curas, que eran los que ayudaban a los indígenas en todo este desmadre de vivir bien, si se puede decir vivir bien, porque también eran castigados. Por ejemplo, los mestizos no podían subir de un rango alto militar, no podían subir más allá de las clases sociales, o sea, estaba topado. Tú eras un mestizo y podías subir hasta cierto nivel. Los indígenas no podían escalar, o sea, toda la élite estaba
exclusivamente diseñada para los españoles. Entonces pues ya por ahí por 1800, tras la independencia de Estados Unidos allá en el norte, tras las independencias de este lado del sur con Simón Bolívar por el lado de Venezuela, Bolivia, etcétera, pues aquí empiezan a llegar los mensajes de oye, pues todos se están independizando y nosotros qué pedo, ¿cuándo vamos a quitarnos del yugo de los españoles? Que la verdad todos estaban muy cómodos, salvo algunos jesuitas y católicos que la corona les dijo, hey, basta de evangelizar y de tratar bien a los indígenas, vamos a retomar esto y vamos a mover nosotros como queremos, porque los indígenas pues de repente se van a querer rebelar y no podemos con eso. Y pasa algo muy interesante, allá en España el chaparrín Napoleón Bonaparte conquista España, pero fue una conquista la neta de lo más absurdo según los libros de historia. En resumen, llega Napoleón a querer conquistar España y envía a sus mensajeros y le ofrecen un trato al rey. Deja tu corona, no te vamos a hacer nada, te vamos a tratar bonito, no pelees con nosotros y listo. El territorio va a ser nuestro. Y el rey de España dijo, me late, yo no quiero pleitos, yo quiero vivir la vida loca, a mí denme una pensión vitalicia, mándenme a un lugar chingón y ahí está tu coronita, Napo. Pues Napoleón así conquistó España y entonces de este lado dijeron como el meme así de, pues qué pedo, ¿no? Ahora si no tenemos rey, ¿a quién le vamos a servir? Nosotros no queremos llegar nosotros no queremos llegar por allá a rendirle cuentas a Napoleón, que muera el mal gobierno. Cuando el cura Hidalgo decía muera el mal gobierno, pues se refería al gobierno de Napoleón, no al gobierno español. Entonces, pues de estos sacerdotes que empezaban a tratar bien a los indígenas y que les enseñaban oficios, pues resulta y resalta este hombre llamado Miguel Hidalgo y Costilla. Este hombre vividor llamado el padre de la patria, lo que hacía es tener una doble vida. Por un lado sí era sacerdote persinado, pero pues era hijo de hacendados, tenía el billete. Sí que cuentan los libros de historia que ayudaba mucho a las comunidades, pero con un fin, ¿no? De, a ver, pues mírenme, aquí yo soy Juan Camaney y quiero que sea yo quien mueva todo el asunto. Entonces este hombre Hidalgo muy influyente se reúne con otros conspiradores. Esos conspiradores pues ya los conocemos, que son la corregidora de Querétaro, Allende, Aldama, se reúnen por allá por Querétaro y empiezan a conspirar, ¿no? Pues cuándo vamos a hacer la independencia, etcétera. Entonces un soplón los cachó y va y toca a la puerta de los españoles y les dicen, hey, estos compas ahí en Querétaro se están queriendo rebelar, ojo y aguas porque en la casa del corregidor de Querétaro se van a empezar a poner locos. Y sí, pues los españoles queriendo decir, a ver papis, estos güeyes se nos van a rebelar, que ya había ciertos focos de gente que se estaba rebelando por allá por 1800, pues dijeron, no, ni madres, basta, vamos a matarlos. Y pues ya al grito de hey, reúnanse porque Hidalgo regresa a Dolores. Y es ahí donde a las 5 o 6 de la mañana los historiadores nos cuentan que toca la campana del pueblo. No es que todos estén durmiendo como nosotros un domingo a las 6 de la mañana o llegando a las casas después de la peda, sino que estos güeyes empezaban a salir al mercado, a arar la tierra, etc. Entonces pues ya había gente despierta a esa hora y ¡pum! Que empieza a tocar la campana y empieza... muera el mal gobierno, muera el usurpador, etcétera, etcétera. Porque realmente lo que gritaba Hidalgo era, oye, yo quiero
que España vuelva a hacer lo de siempre, ¿no? Tener su rey y nosotros tener de este lado el virreinato. Todavía no hablaban de independencia de México. Entonces, quien mueve todo esto antes de Hidalgo, pues era Allende. Hay muchas personas que podrían llamarse padre de la patria, a mi percepción. Allende es uno de ellos, porque pues ya no pudo militarmente, tenía el rango más alto que como mestizo pudo llegar, y ya de ahí no pudo pasar. ¿Por qué? Pues porque el mestizaje y las leyes de ese entonces no se lo permitían. Entonces Allende dijo, pues ya, a ver, esto es injusto, no se vale que a los nativos de aquí los traten de la chingada, etc. Y él, para mí, sería uno de los padres de la patria. Él, Iturbide y este hombre, Vicente Guerrero. Ya les contaré por qué. Bueno, entonces Allende pues se queda así de, chale Hidalgo, me robaste el foco, me robaste el escenario, pero decide seguirlo. Entonces van y lo primero que conquistan es la Alhóndiga de Granaditas. Esa historia donde el Pípila con una piedrota, este jorobado de Notre Dame mexicano, todo feo según nos contaban los libros de texto, va ahí con su piedrota y quema la puerta de la Alhóndiga de Granaditas donde estaban confinados los españoles defendiéndose. Pues queman este fuerte de la Alhóndiga de Granaditas, se quema la puerta, entran y empiezan a hacer un desmadre por ahí por Guanajuato. Todavía no se enfrentaba Hidalgo a un ejército real, entonces empieza Hidalgo a decir, a ver, vamos a pelear por aquí, por allá, etcétera, hasta que llega por allá por Atlacomulco. Y es ahí donde se enfrenta el verdadero ejército del virreinato. Pues ya le ponen una madriza, la mayoría de su ejército se empieza a dispersar porque pues, eran la mayoría campesinos, muy poca gente armada. Y existe desde entonces una técnica ideada, si no estoy mal, por Iturbide, que es meter infiltrados. Que eso pasa mucho aquí en los eventos políticos. Por ejemplo, no sé si han visto camiones militares y de la policía con personas vestidas de civiles. Cuando hay eventos, pues son policías infiltrados, ¿no? Entonces, pues estas estrategias vienen desde el México independentista, donde mandaban a los campamentos de los independentistas, mandaban gente de incógnito, ¿no? Y son los que empezaban a sabotear, los que se mataban unos a otros para meter el caos. Pues entonces Hidalgo, derrotado, va y se aísla en Guadalajara, empieza a hacer de las suyas. Por allá por Guadalajara, este hombre Miguel Hidalgo se vuelve loco, se hace llamar Su Alteza Serenísima, empieza a destruir, a hacer sus desmanes. Y la gente aún así lo sigue hasta que lo capturan. Capturan también a Allende, que se le separó a Hidalgo, y los fusilan a los dos. Y ¡pum! Los desviven. Ahí no acaba la historia porque surge otro que también debería de llamarse el padre de la patria, Morelos. Morelos, claro que sí. Fanfarrias para Morelos, porque Morelos, este hombre ya tenía un proyecto de país. Morelos, con su famosísimo documento Los Sentimientos de la Nación, que no eran un poema ni una carta de amor hacia México, sino era el verdadero documento que decía, aquí está el proyecto de nación. Entonces Morelos, ya bien encaminado, empieza a ganar muchas batallas, mucha gente lo sigue, traía la escuela buena de Hidalgo, porque este hombre era patriota, era un verdadero líder, un muy ferviente católico, pero lo que él quería es una nación de verdad. Entonces empieza a ganar muchas batallas hasta que lo capturan, porque un bendito traidor, como los hay muchos en la historia de México, lo traiciona. Lo traicionan, lo capturan y lo llevan a declarar. Y le dicen, vamos a matar a tu familia. Pues no me importa.
te vamos a quemar los pies, te vamos a torturar, te vamos a hacer mil cosas. Nada, él aguantó y aguantó. Hasta que, ¿saben qué le dijeron? Te vamos a excomulgar y no vas a entrar al cielo. Pues es ahí donde se nos muere de miedo Morelos y dice, va, pues eso sí me da miedo, la excomulgación. Así es que ahí les va todo. Pues ahí empezó este muchacho Morelos a cantar donde estaban todos, los Bravo, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, que la mayoría de los nombres de los lugares en México no son lugares aleatorios, son realmente nombres de personajes históricos. Entonces ya dijeron, pues bueno, ya se acabó al parecer se acabó la guerra de independencia cuando matan a Morelos por allá en Ecatepec, por eso se llama Ecatepec de Morelos, ahí está incluso una estatuilla y muchas representaciones de Morelos, porque ahí fue donde murió. También tiene una casa, si no estoy mal. Pero el chiste de todo esto es que ya después de la muerte de Morelos no hay un solo líder, un líder que los reúna a todos. Entonces, por un lado estaba Guadalupe Victoria, que no era su verdadero nombre, claro está. Él andaba escondido por allá en la selva. Vicente Guerrero andaba por esa zona de Guerrero precisamente haciendo de las suyas como estas de guerrillas, asaltando y todo. Él viviendo la vida, pero también huyendo de los realistas. Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, que cuenta la historia que se confinó en una cueva y ahí tuvo a su hija y todo el rollo. Hasta que el virrey les dijo, a ver, les voy a dar el indulto. Ríndanse, dejen de pelear, vamos a construir un país, les voy a dar tierras, les voy a dar varo. Andrés Quintana Roo le da esa parte por allá por el sur, que justo lleva su nombre. Leona Vicario dice, pues acepto. Los que no aceptan son Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que andaban por ahí peleando. Entonces, el virrey idea un plan. Dice, a ver, para que se acabe este asunto, vamos a idear una estrategia. Vamos a independizarnos sí de España, pero nosotros vamos a ser españoles como una nación independiente. Todavía no existía el nombre de México. Dijeron, a ver, pues ahí en España ellos con sus líos. Imagínense que el 80% de la economía de España de ese entonces, la guerra financiada contra Inglaterra, es tiempo de la flota invencible que casi le dan la madre a Inglaterra, etcétera. Que hay paisajes de la historia muy chingonas, así es que si les gusta y quieren que hablemos de más historia así muy amateur, por un inexperto como un servidor, síganos por Facebook, compártanos en TikTok, por favor, hagan llegar esto a este podcast a las personas que creen que les puede gustar, porque eso nos motiva mucho a seguir con Chula Libre. Así es que déjenos en comentarios si quieren participar, por favor, por acá mándenos un mensajito y con gusto armamos, grabamos, bebemos en un episodio de podcast. Bueno, pues el 80% de la economía de España dependía de la Nueva España. Pero pues ya por allá de 1921, ya todos cansados, ya fastidiados de la guerra, el virrey de ese entonces dice, a ver, vamos a idear un plan donde un militar se va a levantar en armas contra el virreinato, va a derrotar al virrey, el virrey obviamente ideando todo este plan, y hacemos un gobierno, una república, y será la República de Nueva España, pero seremos independientes de España. No vamos a mandar para allá toda la riqueza, todo el oro, sino nos lo vamos a quedar aquí. Y dicen, ¿quién va a ser el bueno? Pues está el coronel, creo que sí era coronel, disculpen, no sé bien los rangos, pero dejémoslo en coronel. Agustín de Iturbide,
todos, no, pues sí, Agustín de Iturbide ganó muchas batallas, ese güey es el gallo, es el mi rey de aquí del barrio militar, así es que vamos a ponerlos con él. Y entonces iba a combatir contra Vicente Guerrero, que era el de los que todavía andaban ahí guerreando, era el Camaney. Eh, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide comienzan a mandarse cartitas y no precisamente de amor. Tenían ahí correspondencia de, a ver, vamos a ponernos chidos, vamos a fingir que sí peleamos un poquito, tu ejército con el mío, se pelean por ahí, pim, pam, pum, 2, 3 chumbimbas, y después nos abrazamos y le damos vuelta al virrey. Bueno, pues el chiste de todo esto es que después de varias escaramuzas, llegan a Acatempan, y cuando todos decían, no, pues ya se van a dar en la madre los dos ejércitos, y aquí se va a acabar la guerra de independencia, la chingada, llegan y así de, ¿qué bolas, carnal? ¿Cómo estás? No, pues chido, gracias, y no sé qué. Un abrazo medio extraño conocido como el famosísimo y mexicanísimo abrazo de Acatempan. Sí, señor. El padre de la patria es el abrazo de Acatempan. ¿Cómo chingados no? Bueno, pues el abrazo de Acatempan es este abrazo entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Y aquí es donde dicen, pues yo, Vicente Guerrero, aquí está mi ejército. Vamos a unirnos contigo, Agustín de Iturbide, y vamos a formar un país chingón y justo para todos. Va. Pues entonces ahí es donde nace el famosísimo ejército trigarante. Esta bandera blanco, verde y rojo con 3 estrellitas doradas es la bandera del ejército trigarante. El ejército de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide. Pues ya estos compas se abrazan todo y entran triunfalmente a la Ciudad de México. Primero Agustín de Iturbide, glorioso, chingón, magnánimo, el papi de todos, el todas mías, pues llega coronándose como el rey, y ahí nace el primer imperio mexicano, porque le dice al rey, papi, pues el pueblo me quiere, yo no te quiero, ya no hay virrey, adiós. El virrey firma la independencia de México junto con Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero como los principales protagonistas. Y Vicente Guerrero llega hasta el último de ese desfile triunfal de Iturbide, y Vicente Guerrero dice, no, ya, yo me regreso. Y entonces es ahí donde nace el primer imperio mexicano, que de todos las independencias, el de México fue el único que evolucionó en imperio. Todos los demás son repúblicas, que bueno, ya son temas ahí más de explicaciones políticas, no nos vamos a meter a ese fondo, pero nace el primer imperio mexicano, comandado, reinado, manejado, manipulado, como le gusten denominar, por el mismísimo Agustín de Iturbide. Así es. Y bueno, pues hasta aquí oficialmente nace México como nación, porque del poco tiempo que duró Agustín de Iturbide, que eso ya será historia de otro podcast, es ahí donde nace México. Y pues, ¿qué territorio iba a gobernar Agustín de Iturbide? Pues el de la Nueva España. ¿Y cuál es el de la Nueva España? El que habían conquistado los españoles, que era desde California, Texas, Nuevo México, Arizona, todo aquel territorio que lloramos, que nos lo quitaron los ingleses, pues es territorio heredado de los españoles. Ya se perdió más adelante por otras causas, malos manejos, malos presidentes, por N número de causas. El chiste de todo esto es que así es como nació la independencia de México, que nos deja un chingo de cosas maravillosas, la fusión de culturas, la gastronomía, patrimonio cultural de... ¿Cómo es? Patrimonio, aquí lo ponemos.
Patrimonio de la Humanidad. Tiene ahí un... a ver, les leo. La cocina tradicional mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, eso es lo que buscaba, cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO el 16 de noviembre del 2010. Qué chingón. Entonces, esa cultura, la prehispánica y la española se fusionan y se fusionan con cosas muy chidas gracias, qué paradójico, a la religión. Gracias a los sacerdotes que levantaron la voz y dijeron, hey, aquí no maltrates a los indígenas, para eso estamos nosotros, para evangelizarlos, para cuidarlos, para hacer que se vuelvan del barrio. Y gracias a ellos se conserva esta fusión de culturas. No arrasan con toda la cultura, se pierden muchas cosas como en cualquier conquista, pero predomina mucho esta fusión, ¿no? Nos dejan muy buenas cosas del barroco. El barroco, que es esta fusión cultural de allá de Europa con lo mexicano, el barroco mexicano, de pinturas muy chidas, que esas las pueden ver en el Museo del Virreinato. Hay un hotel muy chingón que se llama Hacienda Galindo, que cuando fui quedé impresionado por... no, nunca pregunté si eran réplicas, pero hay unas pinturas muy chingonas del barroco mexicano. Si les gusta, por favor véanlas. También algo interesante, platicaba con un amigo filósofo, es un hombre sumamente culto, y me abrió el panorama a algo que no hubiera imaginado. Música barroca náhuatl, música indígena náhuatl, que no se perdieron todas esas partituras, afortunadamente, gracias al mini enemigo número uno de México llamado Benito Juárez. Así es, Benito Juárez. Aquí no somos fans de Benito Juárez, de Don Beni. Eh, que por culpa de él, muchas pinturas, muchas partituras, mucho de la arquitectura que valdría la pena rescatar para otro podcast, se perdió gracias a Don Beni, pero bueno, existe desde la independencia de México música barroca en náhuatl. Eso está muy chingón. Y así es como nace nuestro país, gracias a una guerra de independencia, que bueno, me fui muy a grosso modo, porque si nos vamos a los detalles, yo me podría seguir aquí horas y horas hablando de la maravillosa historia de México. Manejar en México siempre ha sido de valientes. Hay mucho que puede salir mal tras el volante. Para eso llegó Momento. Sin olvidar aquellos datos curiosos de nuestra independencia, ¿no? Por ejemplo, el que más me gusta es el por qué lo celebramos el 15 y no el 16 como realmente cuenta la tradición. Pues porque fue el cumpleaños de don Porfirio Díaz. Eh, exactamente.
El cumpleaños de Porfirio Díaz era el 15 y él fue el que empezó a popularizar el festejo de la independencia de México. Antes pues nadie organizaba fiestas y nada, y como a nosotros nos gustan los pretextos para las fiestas, por eso es que don Porfirio dijo, cámara, vamos a hacer una fiesta por mi cumpleaños y aprovechamos de pretexto la independencia de México. Así es que eh, don Porfirio dijo, a ver, ya no es el 16 como lo marca la tradición, sino el 15. Y vamos a gritar todos, viva México, viva Allende, viva Hidalgo, Aldama. Al rato van a gritar, viva el peje. No, por favor. Pero bueno, también es la única celebridad de independencia que celebra el inicio y no el final, que el final fue el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante aquí a la Ciudad de México. Y antes era en Hidalgo, no era aquí en Palacio Nacional. También, pues obviamente el himno no existía hasta 1984, 1854. Y la campana original del grito está en Ciudad de México. No, esto también no lo sabía. Que fue llevada de Dolores a Palacio Nacional en tiempos de Porfirio Díaz. Y adivinen qué. Supuestamente cuenta la tradición que la campana que toca el presidente en la celebración, yo siempre creí que era una campana simbólica, pues no, es precisamente la misma campana que tocó aquel cura Hidalgo. Así es. Pues así termina este cuento entre pólvora, mezcales, pulques, chiles en nogada, moles, pinturas barrocas muy chingonas y sacerdotes que vale la pena rescatar. Es un México que nació con sangre y con razón. Fueron 11 años de lucha, de traición, de sudor, de lágrimas, pero al fin levantamos una bandera con honor, la bandera de México. Que viva la patria, chingada madre, que viva México, que nunca se nos olvide por qué México es un desmadre, que es coraje y que es vida. Así es que no me queda nada más por decir, más que viva México. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Facebook. También en Linux y están en Facebook. Adiós.